Hola a todos, bienvenidos a Mitos Modernos. En este canal nos vamos a dedicar a analizar un poco la simbología, las metáforas, las enseñanzas que hay detrás de algunas de nuestras historias de ciencia ficción y de fantasía modernas favoritas. Sin embargo, antes de acometer semejante titánica tarea, he decidido hacer este vídeo para que podamos ver un poco las teorías, los autores que nos llevan hasta este punto. Así que os recomiendo que veáis este vídeo antes de continuar con los ejemplos, porque al final son ejemplos, los ejemplos que hay en el resto del canal. Lo primero que hay que entender en este canal es que somos animales simbólicos. ¿Qué quiere decir ser un animal simbólico? Bueno, es un término que acuñó el antropólogo Ernst Cassirer y que viene a decir que lo más definitorio de la naturaleza del ser humano no es su racionalidad, como decía Platón, o en su sociabilidad, como han explicado otros autores, entre ellos Aristóteles en su Zoon Politikon, sino que es un animal simbólico. Lo definitorio es su obra, lo que ha sido capaz de crear. ¿Qué es un símbolo? Un símbolo es aquel objeto, fenómeno, palabra que entabla una relación con un elemento de la realidad, una relación que no existe en la realidad física, que solo está en la mente de las personas, que son significados que compartimos. Por ejemplo, la paloma con la ramita de olivo es un símbolo de la paz. El ser humano ha creado una inmensa cantidad de sistemas de símbolos que utilizamos en las religiones, en el arte, en el lenguaje, pero el que más nos interesa a nosotros en este momento es aquellos sistemas de símbolos que utilizamos en las historias, que utilizamos para transmitirnos esos mensajes los unos a los otros. Y es que el ser humano ha utilizado esas metáforas y esos símbolos a lo largo de toda su historia en los relatos que se transmiten entre ellos. De hecho, los primeros relatos que encontramos en las civilizaciones antiguas son las provenientes de sus religiones politeístas. Son lo que llamamos las mitologías. Lo que pretendían con estas historias era explicar fenómenos de la naturaleza, dar ejemplos de cómo debe uno comportarse bien, virtuosamente, cómo no enfadar a los dioses. Así, por ejemplo, en la mitología griega encontramos una explicación de por qué se produce la primavera, encontramos ejemplos de cómo debe actuar un buen griego, un buen ateniense, cómo se le recompensa, o cómo no debe actuar y cómo se puede enfadar a los dioses, o qué hacer si te encuentras con una esfinge en las puertas de Tebas. Bueno, eso a su vez es una metáfora, evidentemente. Estas mitologías poco a poco pues, se van olvidando, se van abandonando, principalmente por la entrada de las religiones monoteístas. Que sí, que a su vez tienen un montón de historias que sirven exactamente para lo mismo y que están completamente plagadas de un montón de metáforas y de simbología, pero no vamos a meternos en ese jardín. Vamos a continuar un poco por la rama pagana. Y la rama pagana continúa con la aparición, poco a poco, de lo que ya conocemos como el género fantástico en la literatura. Tanto la fantasía medieval como más adelante cuentos de hadas, y el género fantástico nunca ha dejado de crear. Como ejemplo bastante obvio de lo que quiero ilustrar están, por ejemplo, las fábulas, que directamente tienen una enseñanza y que la especifican al final de cada cuentecillo. El primero en hablar de estas cosas fue Vladimir Prop, que se dio cuenta de que muchos de los cuentos populares rusos, al final él era de allí, compartía una serie de elementos que se repetían constantemente. Por ejemplo, el padre que no dejaba que su hija se casara, o el abandono del hogar como una cuestión trágica. Sin embargo, Prop no es el único que se da cuenta de estas cosas y aparecen un montón de autores que también empiezan a analizar estas historias. Desde Bruno Bettelheim, que se centra en el psicoanálisis de los cuentos de hadas. Tolkien también habla bastante de esto. Sin embargo, el autor más importante, probablemente el más conocido, es Joseph Campbell. Lo que hizo Campbell fue analizar las mitologías de distintas culturas que no habían tenido nunca relación entre ellas y se dio cuenta, de una forma muy similar a la de Prop, que compartían elementos que se repetían constantemente, pero ya no solo elementos simples como los de Prop, sino incluso narrativas enteras. Así que tomó un poco las ideas de Carl Jung, un psicoanalista que fue discípulo de Sigmund Freud, y sus ideas sobre el inconsciente colectivo y los arquetipos, que lo que viene un poco a explicar es, espero que no me quiten el título de psicología por explicarlo de esta forma, es que los seres humanos compartimos una serie de ideas, una serie de elementos, símbolos en nuestro inconsciente, en esa parte de la mente a la que no podemos acceder directamente, que son iguales para todos. Y estos símbolos se llaman arquetipos. Así, por ejemplo, el arquetipo de la sombra siempre nos recuerda a todos, de alguna forma, la maldad, lo peligroso, lo oscuro,
Campbell cogió esas teorías de Jung y elaboró múltiples teorías al respecto. La más famosa sería el monomito más conocido como el camino del héroe, que si queréis saber más sobre ello recomiendo que me sigáis en mi Instagram, donde estaré posteando ampliaciones de los diferentes vídeos que hagamos. En este caso, una de las ampliaciones será el mito del héroe de Joseph Campbell, porque si lo explicara ahora, el vídeo sería eterno. Algo que tienen en común muchos de estos autores es que se dieron cuenta de que en la actualidad las funciones que cumplen estos cuentos, estos relatos de fantasía, se están perdiendo. Y es que se han relegado un poco al mundo de lo pueril, de lo infantil, ya solo sirven para los niños, como si fueran enseñanzas que solo fueran para ellos, cuando estas historias realmente nunca se crearon específicamente para los niños, sino para gente de cualquier edad. Y así es como llegamos a la teoría que hace que nazca este canal, y es quién está haciendo esas funciones que son tan importantes, que estos autores remarcan que son tan importantes y que no pueden caer en el olvido. ¿Hay alguien que las esté realizando actualmente? Y la respuesta que queremos dar nosotros desde este canal es que sí, lo está realizando la fantasía y la ciencia ficción moderna. ¿Qué nos hace pensar esto? Para empezar, igual que sus antepasados, emplean los símbolos y las metáforas para transmitirnos valores, para transmitirnos diferentes enseñanzas. Por ejemplo, en Harry Potter nos enseñan el valor del amor, en particular del amor maternal. En El Señor de los Anillos, por ejemplo, cobra especial relevancia la figura de la tentación y cómo enfrentarse a ella. Por otro lado, es un mensaje que se actualiza, es un mensaje actual. Es una de las cosas de las que tenía miedo Joseph Campbell. Él decía que no valía con recuperar los cuentos antiguos porque ya no hablan de nosotros. Somos una sociedad que ha evolucionado desde entonces, ha cambiado y necesitamos nuevas historias que hablen plenamente de nosotros. Y estas historias han demostrado actualizarse constantemente. Por ejemplo, la ciencia ficción, desde que Verne empieza a ser uno de los primeros autores con todo su optimismo, pasa después a los peligros de la tecnología, incluso llega a las distopías. Son historias que hablan de las preocupaciones de la sociedad de cada tiempo. Y me diréis, sí, claro, pero realmente esto que me estás contando lo puede hacer prácticamente cualquier narrativa de ficción. Y digo, sí. Pero hay otros dos elementos de los que ya habían hablado estos autores que señalan a la ciencia ficción y a la fantasía como, por lo menos, los mejores herederos de esas funciones. Por un lado, es que se sitúan en realidades remotas. No es algo que le pueda pasar a tu vecino o que te pueda pasar a ti mañana. Sí, que es cierto que muchas de estas historias no se sitúan directamente en mundos separados, como El Señor de los Anillos o Star Wars. Por ejemplo, Harry Potter se sitúa en la Inglaterra de los años 90. Y todo el mundo quiere que le entre un día su carta de Hogwarts por la ventana. Pero al final es un mundo dentro de otro mundo. Realmente lo que es el día a día en Inglaterra no se percibe demasiado en la historia. Al tratarse de estas realidades remotas que supone que no nos pueden suceder en la realidad, vamos con la guardia baja. De tal forma que estas historias, aunque hablen de nosotros no tenemos esa percepción directa, esa percepción consciente de que hablen de nosotros, y la enseñanza pasa directamente a un nivel inconsciente. Sabemos que nos han enseñado en algún momento la importancia de la amistad y probablemente no haya sido un profesor o un padre que te lo haya dicho directamente, sino que lo has aprendido mediante las distintas historias de una forma inconsciente. Cuando tenemos la sensación de que no hablan de nosotros, de que no nos están intentando enseñar, es cuando más absorbemos. Y el otro elemento que hace que estas historias sean grandes candidatas es que se expanden con mayor facilidad que otras historias de ficción más allá de los límites de la cultura en la que son creados. Y es por ese elemento precisamente que comentábamos antes de ser narrativas remotas a la realidad. Da igual dónde esté creada la historia realmente, porque no habla del día a día de una persona de Madrid, de Londres o de Tombuctú. Realmente está hablando de un mundo fantástico. Entonces, aunque evidentemente es imposible eliminar los elementos culturales del autor, es más fácil que no se entrevean tanto. Un buen ejemplo de esto, por ejemplo, son las historias de manga, de anime. Las primeras que se unen a la cultura pop occidental no son aquellas que hablan sobre dramas escolares o el día a día de una persona de Tokio. Realmente son aquellas como Dragon Ball, Sailor Moon, Caballeros del Zodiaco, que aunque evidentemente tienen elementos culturales japoneses ineludibles, realmente son más comunes a lo que sería la globalidad, a lo que sería
todo el común de los mortales, porque no hace falta identificarse con Japón per se. Conclusión, ¿dónde quiero llegar con todo esto? A lo que quiero llegar es que puede que estemos encontrando unos nuevos compañeros de viaje por lo que es el aprendizaje de los valores y de las enseñanzas de la vida, que realmente no son tan nuevos, que ya conocían nuestros antepasados bajo nombres como Hércules o Caperucita Roja, y que para nosotros actúan bajo nombres como Frodo Bolsón o Mulan, y que son los protagonistas entonces de los mitos modernos. Así que en este canal nos vamos a dedicar precisamente a analizar esos símbolos, esas metáforas, esas enseñanzas que puede haber detrás de algunas de estas narrativas que tanto nos gustan. Encontraréis ya subido al canal el primer ejemplo, así que suscribíos para más análisis, para más metáforas y para acompañarme a ser animales simbólicos. También os recomiendo que me sigáis en mis redes sociales, Instagram y Twitter, donde encontraréis material adicional de cada uno de los vídeos. Y por lo demás, solo recordaros que ya sea en películas, en libros, en series o en cómics, nunca, nunca, nunca dejéis de sumergiros en la fantasía.